Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial. Y si ya me conocen, pues bienvenidos de nuevo a la familia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos de las series turcas como yo. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no solo hablaremos de su química en pantalla, que ya es alucinante, sino que vamos a desentrañar el misterio detrás de un accesorio que despertó la curiosidad de todos sus fans, la famosa pulsera con la letra K. ¿Qué se esconde detrás de esa K? ¿Es un símbolo de su amor? ¿Un recuerdo especial? ¿O algo completamente diferente? Prepárense porque hoy vamos a investigar a fondo y a descubrir la verdad. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos los detalles más interesantes del mundo del entretenimiento turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco e internacional. Su romance, nacido en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkal Kapm, cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química innegable que transmitían en la pantalla pronto se tradujo en una relación real, elevando su popularidad a niveles estratosféricos. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle por sus fans, ávidos de saber más sobre esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Y fue precisamente durante una de esas apariciones públicas, o quizás una foto compartida en redes sociales, no recuerdo exactamente, donde surgió el misterio de la pulsera con la K. Kerem Bürsin, en particular, fue visto luciendo esta pulsera en varias ocasiones, generando una ola de especulaciones entre sus seguidores. ¿Qué significaba esa letra? ¿Era una inicial de Hande? ¿Representaba a otra persona importante en su vida? Las teorías comenzaron a multiplicarse como la espuma. Algunos fans, los más románticos, estaban convencidos de que la K era un gesto de amor hacia Hande. Interpretaron que Kerem, con esta pulsera, quería llevar un recordatorio constante de su amada, demostrando al mundo lo profundo de sus sentimientos. Se imaginaban a Kerem, en medio de jornadas de rodaje extenuantes, echando un vistazo a la pulsera y sintiendo un soplo de inspiración, un recordatorio de la persona que lo motivaba a dar lo mejor de sí. Era una imagen romántica, digna de un fanfiction. Otros, más pragmáticos, pensaron que la K podría estar relacionada con algún evento especial en la vida de Kerem, como el nombre de un familiar cercano, un amigo de la infancia, o incluso el título de un proyecto profesional importante. Quizás un viaje que marcó su vida, un momento crucial en su carrera, o incluso un animal que fue importante para él en su infancia. La mente humana es capaz de crear conexiones donde otros solo ven coincidencias, y la legión de fans de Kerem no era una excepción. También hubo quienes propusieron teorías más rebuscadas. Algunos sugirieron que la K podría ser un símbolo oculto, un mensaje codificado que solo Hande y Kerem entenderían. Quizás un código interno que utilizaban para comunicarse en público sin levantar sospechas, un juego privado entre dos almas gemelas. Otros, basándose en la afición de Kerem por la filosofía y la literatura, teorizaron que la letra podría representar un concepto abstracto o una idea filosófica que era importante para él. Tal vez una alusión a Kant, a Kierkegaard, o a cualquier otro pensador que hubiera influido en su visión del mundo. En mi búsqueda por desentrañar este misterio, me sumergí en foros de fans, leí miles de comentarios en redes sociales, revisé entrevistas antiguas y seguí cada pista que encontré. Pasé horas navegando por la web, buscando cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el significado de la pulsera. Me convertí en una verdadera detective digital, analizando cada imagen, cada palabra, cada gesto de Kerem en busca de la clave. Pero la verdad es que durante mucho tiempo, la K de la pulsera de Kerem siguió siendo un enigma sin resolver. Pero no me rendí. La curiosidad me carcomía por dentro. ¿Cómo era posible que algo tan aparentemente insignificante pudiera generar tanta especulación y misterio? Sabía que tenía que llegar al fondo del asunto, aunque me llevara semanas, meses o incluso años. Sin embargo, después de mucha investigación, logré encontrar algunas pistas interesantes que nos acercan un poco más a la verdad.
Y aquí viene la parte emocionante porque aunque no tengo una respuesta definitiva y 100% confirmada, creo que he reunido suficiente información para ofrecerles una teoría bastante sólida. Una de las pistas más relevantes surgió de una entrevista antigua de Kerem Bürsin. En ella, Kerem hablaba sobre la importancia de la familia en su vida y mencionaba el nombre de su hermana mayor, Melis Bürsin. Aunque el nombre de Melis no comienza con K en la misma entrevista, Kerem revelaba que Melis tenía un apodo cariñoso que sí empezaba con esa letra. Y ese apodo, según pude averiguar, era Cookie. Ahora bien, esta información por sí sola no es suficiente para asegurar que la K de la pulsera se refiere a su hermana. Sin embargo, hay otros elementos que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, se sabe que Kerem y su hermana Melis tienen una relación muy estrecha. He visto fotos de ellos juntos desde que eran niños, y en todas se les ve muy unidos, felices y cómplices. Melis siempre ha sido un gran apoyo para Kerem, tanto en su vida personal como profesional. Además, en varias ocasiones, Kerem ha expresado públicamente su admiración y cariño hacia su hermana. He leído entrevistas donde Kerem habla de Melis con un cariño palpable. La describe como su mejor amiga, su confidente, su roca. Menciona que Melis siempre ha creído en él, incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. La considera una persona fundamental en su vida, alguien que lo ha ayudado a crecer y a convertirse en la persona que es hoy. También es importante tener en cuenta que Kerem es una persona muy familiar, y es probable que quiera llevar consigo un símbolo que le recuerde a sus seres queridos. Una pulsera con la inicial del apodo de su hermana sería una forma discreta y personal de hacerlo. Es una manera de mantenerla cerca, de sentir su apoyo y su cariño, incluso cuando están lejos el uno del otro. Además, aunque su relación con Ande fue muy pública, Kerem siempre ha sido bastante reservado con su vida personal. No le gusta exponer sus sentimientos ni hablar de sus intimidades. Es posible que la pulsera, aunque generó muchas especulaciones sobre su romance con Ande, en realidad tuviera un significado completamente diferente, más relacionado con su familia. Es comprensible que los fans hayan interpretado la K como una referencia a Ande. Su relación fue tan intensa y apasionada que era natural pensar que la pulsera era un símbolo de su amor. Pero Kerem siempre ha dejado claro que su familia es lo más importante para él, y es posible que la pulsera sea simplemente una forma de honrar a su hermana y de mantenerla presente en su vida. Ahora sé que muchos de ustedes quizás esperaban que la K fuera una declaración de amor eterna hacia Hande Erçel. Y entiendo esa expectativa, porque su relación fue realmente especial y cautivó a mucha gente. Vimos cómo se enamoraban en la pantalla, cómo su química traspasaba la cuarta pared y nos hacía creer en el amor verdadero. Fue una historia de amor de cuento de hadas, y es normal que queramos aferrarnos a la idea de que la K era un símbolo de ese amor. Sin embargo, creo que la teoría de que la K representa el apodo de su hermana Melis es bastante plausible, teniendo en cuenta la información que he reunido. Por supuesto, esto es solo una teoría. La verdad definitiva sobre el significado de la pulsera solo la conoce Kerem Bürsin. Pero basándonos en las pistas que tenemos, creo que podemos decir que la K podría ser un símbolo de amor y cariño hacia su familia, en particular hacia su hermana Melis. Es una forma de mantenerla cerca, de recordar los lazos que los unen, y de honrar el papel que ha desempeñado en su vida. Y hablando de Hande Erçel, aunque la K no estuviera directamente relacionada con ella, no podemos negar el impacto que tuvo su relación con Kerem en la vida de ambos. Su química en pantalla fue innegable y su romance fuera de ella fue aún más cautivador. Juntos protagonizaron una de las historias de amor más queridas y comentadas de los últimos años. Aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de su amor perdurará en el corazón de sus fans. Su separación fue un golpe duro para muchos de nosotros. Sentíamos que habíamos perdido un pedazo de esa magia, de esa ilusión que nos transmitían. Pero es importante recordar que las relaciones terminan, y que ambos tienen derecho a seguir adelante con sus vidas. En cuanto a Hande, ella es una mujer increíblemente talentosa y hermosa. Su carrera ha ido en ascenso constante desde que debutó en la televisión, y ha demostrado ser una actriz versátil y carismática. Además de su talento actoral, Hande también es una reconocida influencer y modelo, con millones de seguidores en redes sociales. Su belleza es innegable, pero lo que realmente la hace destacar es su carisma y su personalidad arrolladora. Tiene una luz especial que la hace brillar, y es evidente que disfruta de lo que hace.
Es una inspiración para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Y Kerem, por supuesto, también es un actor muy talentoso y carismático. Su personalidad arrolladora y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos de Turquía. Además de su trabajo en la televisión, Kerem también ha participado en películas y obras de teatro, demostrando su versatilidad como actor. Su talento es innegable, pero lo que realmente lo hace destacar es su compromiso con su trabajo y su pasión por la actuación. Se entrega por completo a cada personaje que interpreta, y es evidente que disfruta contando historias y conectando con el público. Tanto Hande como Kerem son dos personas muy especiales y talentosas, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y aunque su relación sentimental haya terminado, siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En resumen, hoy hemos explorado el misterio detrás de la pulsera con la K que Kerem Bürsin lució en varias ocasiones. Aunque la respuesta definitiva solo la conoce él, hemos descubierto pistas interesantes que sugieren que la K podría representar el apodo cariñoso de su hermana Melis, Cookie. También hemos recordado el impacto que tuvo su relación con Hande Erçel, una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Gracias por acompañarme en esta investigación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la K de la pulsera de Kerem? ¿Creen que está relacionada con su hermana Melis, o tienen otra teoría? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para mí. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.